¿Cómo ser un discípulo en el siglo XXI? Para eso hay que comenzar a definir qué es bíblicamente la palabra discípulo. La palabra discípulo en la Biblia no es nada más y nada menos que un seguidor. Y fíjate, pueden haber muchas definiciones de lo que es un seguidor, pero según lo que vemos a través de las Escrituras, aquellos que seguían a Jesús eran personas que ganaban almas y a la vez entrenaban a otros para el proceso de ganar almas. Entonces, eso significa que tú y yo podemos ir a una iglesia y no necesariamente ser seguidores de Cristo. Podemos inclusive tener grandes estudios de la Biblia, de la palabra de Dios, y sacar doctorados y no ser seguidores de Jesús, no ser discípulos de Jesús, porque la definición de un seguidor es algo muy importante, ya que discípulo significa seguidor. ¿Qué es un seguidor? Pues es una persona que pesca hombres, una persona que gana almas, una persona que entrena a aquellos que ha ganado para que a su vez se conviertan en ganadores de almas. En Mateo capítulo 9, versículo 9, Jesucristo dice que mientras caminaba, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Mateo era un cobrador de impuestos y le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Si lo notas, el proceso es: sígueme, sé mi discípulo. En otras palabras, Mateo era una persona muy nueva, era una persona que quizás no conocía nada de la palabra de Dios tal como Jesús la estaba predicando, y de alguna forma, cuando le dijo sígueme, dice que este Mateo se levantó, lo comenzó a seguir y ya Jesús mismo le estaba diciendo: sé mi discípulo. En otras palabras, el seguidor, el que viene y va detrás de Cristo, es una persona que ya comienza su proceso de discipulado, ya es un discípulo. Y eso es muy importante porque Mateo era muy nuevo y ya Jesús le llamaba discípulo. De la misma forma, en Marcos 1, 17, 18, dice: Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Si tú notas, inmediatamente se convirtieron en seguidores. Los seguidores se convierten en discípulos, y estos discípulos lo que hacían, nada más ni nada menos, eran ganar almas, y una vez que iban madurando, iban entrenando a otras personas y a otras iglesias para que se convirtieran en iglesias y personas que a su vez sigan ganando almas. Es muy interesante notar que cada quien puede tener una opinión con respecto a lo que es un discípulo. Se han escrito un montón de libros acerca de discipulado, el discípulo eficaz, el discípulo esto, el discípulo lo otro. Ahora bien, para Jesús, el discípulo es aquel que sigue su ministerio, lo que él hizo mientras estaba aquí en la tierra. Y lo que Jesús hizo aquí en la tierra fue ganar personas, ayudar al que estaba necesitado, ayudarlo obviamente en una forma muy espiritual. Muchas veces confundimos este asunto de ayudar y nos metemos a grandes conflictos. Nota lo que dice Lucas capítulo 9 en el versículo 59. Jesús dijo a otro: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Personas que leen esto dicen: Jesús era muy duro. Imagínate que le dice que no vaya a enterrar a su papá. ¿Qué tipo de Dios puede pedirle, o qué tipo de líder espiritual le puede pedir a una persona que no vayan a enterrar a su padre? Eso es terrible. Pero Jesús no era eso lo que estaba diciendo. Si tú notas en la estructura, cuando Jesús le dijo: sígueme, él dijo: primero, permíteme que, esa palabra, primero que, o espérame un poco, porque es una serie de palabras que denotan
Sí, te voy a seguir. No, no en este momento, porque tengo algunas cosas que hacer. Si tú notas, vuelve a suceder en el siguiente ejemplo. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. No le está diciendo que no se despida de la familia, porque esa persona hubiera dicho, Señor, sí, Señor, te voy a seguir, me voy a despedir de mi familia, voy a enterrar a mi papá, voy a hacer todo, voy a dejar esto en orden y definitivamente mi vida es seguirte a ti. Nota la diferencia. Versus a decir, viene Jesús, le dice, sígueme. Primero, permíteme que haga algunas otras cosas. Ese primero, permíteme que haga otras cosas es básicamente poner excusas para seguir a Jesús. Y Jesús lo que le estaba diciendo es, no ponga excusas. Estás trabajando como médico, estás trabajando como abogado, eres un diputado, eres presidente de un país, eres un obrero, eres una ama de casa, eres un estudiante. No digas, primero déjame que termine la carrera y después te sigo. No, donde quiera que tú estés, no importa lo que tú estás haciendo, ya sea que estés en la cárcel inclusive, ya sea que estés ejerciendo algún tipo de empleo que hasta pena te puede dar, Dios te quiere usar como un discípulo, un seguidor, un ganador de almas. Por eso es que es importante notar que esa frase, pero primero permíteme que, antes de servirte, es algo que no debería de suceder. A Jesús se le sigue así como somos, o no se le sigue. Seguir a Jesús era y es hoy en día ser pescadores de hombres. Entonces, cuando tú te pones a pensar en eso, empiezas a visualizar a todos los discípulos y dices, bueno, Jesús tuvo varios discípulos, aparentemente todos eran sus seguidores, porque si eran discípulos eran personas que seguían a Jesús, pero ¿qué pasó con Judas? ¿Es que acaso Jesús fracasó con Judas? Jesús fue un mal maestro de Judas, fue un mal discipulador. Pues te quiero decir, Judas tenía su propio concepto de lo que era seguir a Jesús, pero no era un seguidor ganador de almas, no era un seguidor para ganar a otras personas para Jesucristo. Obviamente parecía que era un seguidor, pero francamente no lo era, porque nosotros tendemos a echar mucha culpa al discipulador y no darle mérito a lo que Dios está haciendo a través de un hombre o de una mujer que tienen un corazón humilde. ¿Cuál es la diferencia con Judas y los otros discípulos? Pues era la medida de su entrega a Cristo. Simplemente los demás no ponían excusas. Judas sí. Pero primero entreguemos esto a estas personas antes de honrar a Jesús, antes de glorificarlo a Él. En otras palabras, era excusas tras excusas. Entonces te quiero decir, no fue culpa de Jesús lo que pasó con Judas. Tampoco fue culpa de Jesús que Jesús tuviera un seguidor que estaba dudando de todo como Tomás. No fue culpa de Jesús que Pedro le negara. No fue que Jesús tuvo la responsabilidad de eso. Tampoco fue culpa de Jesús ni responsabilidad de Jesús que todos los discípulos le abandonaran en el momento cuando debieron estar al lado de Jesús. Definitivamente, cada seguidor tiene la decisión de si va a seguir o no va a seguir, si va a abandonar o no va a abandonar. Cada quien toma esas decisiones. Yo te quiero preguntar, tú que nos estás viendo en este momento, ¿eres un seguidor de Jesús? ¿Realmente? ¿Estás poniendo excusas o eres un seguidor de Jesús? Si eres un seguidor de Jesús, te quiero decir, Jesús nunca abandonó a sus discípulos. Ellos le abandonaron a Él. Y eso de decir que Jesús tenía algo malo y que por eso se fueron, es algo fuera de lugar. Y esto me gusta, ¿sabes por qué? Porque de alguna forma vamos a quitarle un poquito de énfasis a aquellos que discipulan y nos vamos a concentrar un poquito más
en el discípulo, en el seguidor. ¿Es un seguidor o no es un seguidor? Porque cuando estamos hablando de cómo ser un discípulo en el siglo XXI, el discípulo de Cristo tiene que intencionalmente seguir a su maestro, seguir a Jesús, a su Salvador, imitar lo que Él estaba haciendo aquí en la tierra, que era predicar el Evangelio, ganar personas y entrenar a esas personas para que a su vez fueran ganadores de almas. Si no es así, pues obviamente no es un seguidor. En Lucas capítulo 17, versículo 11, me gusta este ejemplo con respecto a un milagro en especial, y presta atención a lo que sucedió. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Eran personas que estaban ahí prácticamente con su piel y su carne pudriéndose, y Jesús los miró y les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Eran 10. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era un samaritano. Era una región donde las personas que vivían allí no eran considerados totalmente judíos ni totalmente gentiles. Hasta cierto punto se les tenía en cierto grado de menosprecio. Pero el único de los 10 que se acercó a Jesús era un samaritano, y Jesús le preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Si te pones a pensar, ¿qué pasó con los otros 9? Los otros 9 también fueron sanados. Los otros 9 también vieron ese gran milagro en sus propias vidas. Y aquí es donde viene el punto: el discípulo decide seguir o no. O mejor dicho, cada persona decide: voy a seguir a Jesús, y de esa manera se convierte en un discípulo. ¿Fueron los otros sanados? Claro que sí. Ahora bien, debido a que no siguieron a Jesús, ¿se les volvió a dar la enfermedad? No, no pasó eso. La pésima actitud y la ingratitud de estas 9 otras personas, 9 otros leprosos, no provocó que les regresara la enfermedad, porque su sanidad no dependía que si ellos eran agradecidos o si eran buena onda. La sanidad que ellos tuvieron dependía del poder de Cristo para sanar. Y es lo mismo con la salvación. De alguna forma, una vez que nosotros hemos creído, somos salvos. Claro que sí. En el momento que tú crees, tienes vida eterna. Dijo Jesús: el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora bien, y si tenemos, ya siendo salvos, una mala actitud y somos ingratos, ¿perdemos la salvación? No, de ninguna manera. Porque la salvación no permanece si somos agradecidos o si somos buena onda. La salvación es un regalo de Dios. Jesucristo, a través de la figura de su Padre, o su Padre a través de la figura de Jesucristo, tienen otra persona que les acompaña, es el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador. Entonces, ¿qué significa eso? Que la salvación no permanece si estamos agradecidos, si somos las mejores personas del mundo o si nunca fallamos. No, depende de que el Espíritu Santo vive en nosotros, y ese Espíritu Santo no se puede ir. Esa salvación no se puede perder, porque la vida eterna es un regalo de Dios. Solo se recibe, no se merece, no se gana. Entonces, lo que uno hace con este regalo de la salvación, después de recibirlo, no afecta la calidad de ese gran regalo que Él nos dio, el perdón de pecados. Ahora bien, aquí viene el punto. Algunos lo van a seguir, así como este leproso. Le van a dar honra y van a crecer, van a madurar, van a disfrutar las bendiciones propias de aquellos que conocen de Jesucristo. Ahora bien, van a haber otros, como esos 9 leprosos, que pierden bastante de esta vida porque deciden: no voy a seguir a aquel que me sanó, o no voy a seguir a aquel que me salvó. Entonces, su salvación
aunque no fue aprovechado al máximo, ni por cerca, es una persona que sigue teniendo vida eterna. Pudo haber vivido como rey, pero no lo pudieron disfrutar. Esa es la gran realidad. Pudieron haber tenido mucho y simplemente lo perdieron. Entonces, ¿estás dedicándole tiempo a personas que ponen excusas? ¿O eres tú de aquellas personas que también para seguir a Jesús ponen muchas excusas? Te quiero decir, nosotros nos llenamos muchas veces de personas dentro de nuestras iglesias, ya sea que les demos el evangelio, alguna actividad en especial, pero muchas veces no tenemos como los criterios para saber cuándo dedicarles tiempo o no. Hay pequeños síntomas, pequeños signos que a nivel básico nos ayuda a entender cuándo una persona puede ser un seguidor de Jesús y cuándo no. Entonces, ¿qué es ser un discípulo en el siglo XXI? Básicamente, lo mismo que en el primer siglo, ser un pescador de hombres. Así que cuando una iglesia que se concentra en personas que no están siguiendo a Cristo y empiezan a meter a esas personas que no quieren seguir a Jesús a través de un proceso para ver si alguna vez, un proceso, llámale discipulado o de enseñanza, y son personas que han dado muestras consistentes de no querer conocer de Dios ni de seguir a Cristo, te voy a decir, esa iglesia no va a crecer, esa iglesia se va a estancar, se va a llenar de muchas personas que van a conocer un montón de la Biblia, pero no la ponen en práctica. Es por esa razón que muchas veces para venir y ser muy certeros en a quién dedicarle tiempo, con quién nosotros podemos entender que es un discípulo o no es un discípulo, tenemos algunos criterios, muchos de ellos profundamente bíblicos, que nos ayuda a concentrarnos en estas personas que quieren conocer de Dios. Nosotros le llamamos ser miembro de una iglesia cristiana, ser miembro de Gran Comisión. Y la primera de ellas es, si quiero ver a una persona y de alguna manera entrenarlo para que se convierta en un ganador de almas, una persona que ha decidido seguir a Cristo, lo primero es preguntarse, ¿es salvo o no es salvo? ¿Ya creyó en Jesucristo como su Salvador o no? Porque tú y yo no podemos discipular a una persona que no ha confiado en Cristo. Entonces, ¿es esta persona salva? ¿Ya tomó la decisión de creer en Jesús como su Salvador? Si eso es así, si es un hijo de Dios, obviamente lo mejor que podemos hacer es ayudar a esta persona para que eventualmente se convierta en un ganador de almas, así como las personas que de alguna manera vinieron y le comunicaron el evangelio a él. También, ¿qué otros signos podemos nosotros encontrar de una persona gran comisionista, una persona que es que lo podemos considerar como un seguidor? Por ejemplo, ¿está bautizado? Una vez que es salvo, obviamente quiere seguir a Jesús. Entonces, ¿y qué es lo que enseña la Biblia? Pues que una persona que tiene la osadía de obedecer a Dios va a empezar a hacer muchas cosas, porque es un seguidor. El seguidor decide seguir. Una de las cosas es hacer una manifestación pública de que, oigan, yo soy salvo, yo sé que voy al cielo el día que yo muera, Jesús perdonó por todos mis pecados y yo tomo el paso de obediencia, de venir y presentarme delante de todos ustedes para decirles, aquí estoy, como hijo de Dios, cumpliendo el mandato del bautismo. ¿Y qué en esencia qué es? Que vienes, te sumerges todo tu cuerpo en un lugar simbolizando lo que el Espíritu Santo vino a hacer precisamente por ti. ¿Y qué fue lo que vino a hacer el Espíritu Santo en tu vida? Pues prácticamente te sumergió de tal manera que tú eres salvo de una vez y para siempre. El bautismo no te salva, pero el bautismo es una muestra de lo que, o un simbolismo de lo que pasó contigo en el momento en que creíste. Entonces, tienes la osadía de obedecer a Dios. Cuando yo encuentro una persona que le da largas a ese asunto, no solamente de no creer, o tal vez si ya creyó,
simplemente dice, no, que yo ya me bauticé siendo pequeño, o no, que yo me bauticé en esta iglesia cuando todavía no era salvo. Entonces, es una persona que definitivamente en todas esas excusas uno tiene que preguntarse, ¿realmente es un seguidor? ¿Realmente vale la pena que yo invierta mi tiempo en una persona que no quiere tomar pasos de obediencia? Por otra parte, una persona que quiere ser un seguidor tiene otras características. Es una persona que se instruye en la lectura de la palabra, en conocer de la Biblia, y para eso nosotros tenemos varios estudios bíblicos. Le llamamos lecciones o estudios bíblicos. Y nosotros le pedimos a las personas, ¿quieres ser miembro de Gran Comisión? Es importante que seas salvo, es importante que tomes el paso de obediencia de bautizarte, pero también es importante que comiences un proceso de al menos 9 estudios bíblicos donde tú puedas ir conociendo de Dios, qué es la Biblia, cómo leer la Biblia, qué es el Espíritu Santo, cómo llevarme mejor con otras personas, etcétera, etcétera. Son como primeros pasos. Entonces, cuando personas conocen el entorno de lo que es la iglesia donde ellos están, podemos decir, estas personas son miembros de nuestra iglesia. Y eso es importante. Y también algo que es básico. Imagínate una persona que dice, yo quiero seguir a Jesús, pero mi trabajo no me permite congregarme. No voy a ninguna iglesia, cuando la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como personas que tienen costumbre de no congregarse. Entonces, el siguiente signo muy importante para nosotros, esa persona se congrega en la iglesia y en grupos de amigos. Si no lo está haciendo consistentemente, por lo menos durante 3 meses, nosotros decimos, hay algo que no está funcionando bien. Esta persona tal vez en un momento quiso seguir a Jesús, pero se ha estancado en ese proceso. Básicamente te voy a decir, es importante que guardes eso en tu corazón. El seguidor sigue a Jesús. Si tú eres salvo, lo mejor que puedes hacer es seguir a Jesucristo y comenzar ese proceso de convertirte en un pescador de hombres, porque ya eres un discípulo. El seguidor ya es un discípulo. Entonces, ya creíste en Jesucristo como Salvador, fabuloso. Has tomado el paso de obediencia de bautizarte. Si no lo has hecho, ve donde tu pastor, ve donde tu líder y dile, oye, yo tengo que hacer esto. Ya quiero dejarme de excusas. Es importante, repito, el bautismo no te salva. Simplemente es un paso de obediencia, es un simbolismo. Lo que pasó dentro de mí, espiritualmente, lo estoy reflejando delante de algunas personas alrededor donde les digo, soy salvo, sé que voy al cielo. Y esta es mi manera de decir que yo conozco a Jesucristo como mi Salvador. Y se refleja a través del bautismo. Por otra parte, has comenzado a estudiar la Biblia. Para eso te beneficiamos con algunos estudios bíblicos que te sirven. Y por otra parte, te estás congregando. Si tú notas, son 4 cosas muy sencillas. Y cuando vemos personas que están con estas 4 cosas claras y sencillas, estos 4 signos obvios, nosotros decimos, esta persona, bien podemos decir, es parte de nuestra familia espiritual. Una iglesia que no dirige a los seguidores a alcanzar a otros, no va a crecer. El mejor método para, aquí en el mundo cristiano, para hacer grandes discípulos, es guiar a esas nuevas personas, a esos nuevos discípulos, a esos nuevos seguidores, a ganar almas. Yo te quiero animar, sé un ganador de almas, sigue a Jesús. Y cuando estés creciendo, ayuda a otros, a los cuales ya has ganado, a que ellos también se puedan convertir en ganadores de almas.